Audiolibro 3 continuación. Al día siguiente, mientras nos contaban el hecho y nos enseñaban la imagen, fuimos testigos de cómo la madera enrojecía de sangre. Nuestros ojos veían cómo se intensificaba el color en la frente, las manos, las rodillas y los pies. Un minúsculo óvalo de rojo vivo brillaba en el costado izquierdo y todo el cuerpo del Cristo tenía los tonos cárdenos de la piel y de la carne martirizada, de un patetismo imposible de explicar. Ante estos hechos que difícilmente se podían aceptar, llamamos a nuestros hijos que jugaban en otra habitación, los acercamos a la imagen y les preguntamos si vieron el Cristo con manchas de sangre. También cuenta algo parecido Beatriz Martínez Sotillo, que tenía por entonces 7 años de edad. Esta niña ha sido la primera persona, antes que la misma vidente, que ha sorprendido la sangre manante de Amparo. Nos dice, un día de Jueves Santo a Amparo le dio el éxtasis con sangre y llagas en frente, costado, manos y pies. Creo que también en el corazón, pero no lo recuerdo. Llamé a mi madre para que fuera a darle agua. Se le pasó todo, entramos Marcos, Mamen, Mari Carmen, mi madre y yo. Entonces mi madre le fue a limpiar las manos, la frente y los pies y se le desapareció toda la sangre, antes de que mi madre se la limpiara. Mamen y yo estábamos recortando papeles y entonces vimos que el Jesús de Medinaceli estaba sangrando por manos, frente y pies, igual que Amparo, y entonces se lo dijimos a Amparo y dijimos, vamos a mirar al crucifijo. Y vimos que también estaba sangrando por manos, frente, rodillas y pies, y también costado. Fuimos a decírselo a mi madre, que lo vio igual que Marcos. Le telefoneó mi madre a mi padre en Madrid, se vinieron mi padre, mi tío Fernando y más amigos. Cuando llegaron, ya se había quitado la sangre al crucifijo, por lo que ellos casi no lo vieron. El 8 de diciembre de 1981, estando en Prado Nuevo, un niño de unos 12 años llamado Ricardo vio manar sangre del árbol. Él señalaba por dónde salía la sangre y los presentes pudieron comprobar que era cierto. Algunos impregnaron sus pañuelos con esa sangre y los han conservado. Las apariciones. El 14 de junio de 1981 habían terminado de comer, cerca del pequeño huerto que cuidaba su esposo, propiedad del Ayuntamiento de El Escorial. Su hijo Pedro, Marcos con su esposa y Amparo fueron a por agua a la fuente de la finca, llamada Prado Nuevo, en cuyo pilón abrevaban los toros que había por allí. Pedro y Marcos fueron los primeros que vieron salir del hueco de un fresno una como nube algodonada que se extendía por toda la copa del árbol. Los 4 comenzaron a sentir un intenso aroma de rosas e incienso. Ese mismo día, domingo de la Santísima Trinidad, comenzaron las apariciones públicas de la Virgen María a Amparo Cuevas. Aquel día, nos dice ella, que pudo contemplar a la Virgen de los Dolores sobre un fresno. La Virgen tenía unas lágrimas silenciosas que surcaban sus mejillas. Su belleza era extraordinaria y estaba sobre una nube. Tenía una túnica granate y un manto negro que le cubría la cabeza y debajo de la capucha del manto tenía un velo de encaje blanco. Se apareció sobre un fresno que a partir de ese momento se convierte en el centro de reunión de multitud de personas a lo largo de los años para orar con especial devoción, sobre todo el Santo Rosario. Más de 33 veces en diferentes apariciones la Virgen pedía la construcción de una capilla. Ese día la Virgen, sobre el fresno, le dijo, soy la Virgen Dolorosa. Quiero que se construya en este lugar una capilla en honor de mi nombre, que se venga a meditar de cualquier parte del mundo la pasión de mi Hijo. Que está completamente olvidada. Todo el que venga a rezar diariamente el rosario será bendecido por mí. Muchos serán marcados con una cruz en la frente. Haced penitencia, haced oración. Le pidió fundar casas de amor y misericordia, hoy residencias para ancianos y necesitados. En total se le apareció a lo largo de varios años unas 376 veces. El 4 de mayo de 2002 finalizaron los mensajes. El Señor le dijo en esa ocasión, solo pido, hijos míos, que meditéis todos los mensajes, que todo se va cumpliendo. Meditad desde el primero hasta el último. Veréis cómo todo lo que se ha dicho se cumple. No habrá ya más mensajes, pero habrá bendiciones muy especiales y marcas que quedarán selladas en las frentes de los devotos. El 25 de julio de 1983 la Virgen había dicho, prometo que todo el que acuda a este lugar será sellado para que el enemigo no pueda arrebatar su alma. El 4 de noviembre de 1995 aseguró, hoy están encargados los ángeles de sellar las frentes de todos los presentes y simultáneamente se sintieron olores de rosa. En diciembre de 1995 todos recibieron una bendición especial de Jesucristo para el día de las tinieblas, 3 días de tinieblas.
Amparo vio que la Virgen marcaba a algunas personas con la crucecita del rosario, haciendo la señal de la cruz en la frente. Y había indicado el lugar rectangular entre árboles donde quería que se edificase la capilla en su honor. El 7 de febrero de 2009 el cardenal Rouco Varela autorizó la celebración de misas. El 20 de febrero de 2012 autorizó la construcción de una capilla para tener actos de culto. El 3 de febrero de 1994 los devotos sufrieron ataques de grupos contrarios que, sabiéndolo o sin saber, estaban luchando contra la Virgen, o mejor dicho, contra Dios, a quien tendrán que dar cuenta de sus actos. Varias veces quitaron la capillita de la Virgen que se colocaba en el fresno. El 15 de marzo de 1994 pusieron una valla metálica para impedir el acceso al lugar. El 22 de marzo de ese año pusieron una segunda valla de alambre de espino y quitaron la primera que era ilegal. Y a lo largo de los años presentaron varias denuncias contra los dirigentes de las fundaciones y asociaciones fundadas por Amparo a raíz de las apariciones, acusándolos de ser una secta que buscaba el dinero de la gente y que acumulaba millones de euros en propiedades. Felizmente casi todas estas denuncias fueron desestimadas por el Poder Judicial. El 21 de julio de 1994 el arzobispo nombró al padre José Arranz primer capellán de la Asociación Pública N.S. de los Dolores. El 26 de mayo de 1997 hubo un acuerdo con la familia propietaria del terreno de Prado Nuevo para comprar el terreno de 72 hectáreas por 5.400.000 euros. Milagros de luz. Dice Amparo, el 18 de junio de 1981 a las 11 de la noche no habíamos rezado aún el rosario y nos pusimos a rezarlo. En el primer misterio, mi esposo se fijó en la pradera que cae enfrente de la huerta, pues había un fuerte resplandor. Miramos todos y vimos que la luna estaba en el suelo iluminando todo de un color anaranjado y amarillo, pero de pronto se formó en el centro del resplandor una enorme cruz. Seguimos mirando y vimos que en lugar de la cruz se ponía un conjunto de muchas velas, elevándose unas sobre otras y en lo más alto había una muy gruesa que iluminaba mucho. En el lado izquierdo vimos la forma de una persona con una túnica blanca pero sin cuerpo. Todo esto permaneció mientras rezamos el Santo Rosario. Cuando terminamos todo esto desapareció. La señora Caridad Leal declaró, el 14 de noviembre de 1981, estando en Prado Nuevo presentes como un centenar de personas, a eso de las 5 menos cuarto de la tarde, vi como el sol se puso como un disco verdoso oscuro con un halo de luz alrededor luminoso que despedía destellos de colores muy fuertes, de color rojo, amarillo, azul y se podía mirar sin hacer daño a la vista. Esto lo vimos todos los que allí estábamos. Y al final, el disco que vi oscuro y verdoso se iluminó todo él, brillante como la hostia y vi como unas letras brillantes, aunque no pude descifrarlas. De los presentes 36 firmaron una declaración con sus datos personales y su DNI para certificar el hecho. Francisco Martín certificó, el día 28 de noviembre de 1981 vi el sol dar vueltas de izquierda a derecha, para adelante y para atrás. Se puso blanco y después amarillo, azul y verde. Estuvimos más o menos 15 minutos mirando al sol sin dañarnos la vista. Después se lo estuvimos contando a Amparo y dijo que ya lo sabía. Felipe Serra por su parte nos dice, mi esposa y yo, con nuestra hija María José de 11 años, vimos el milagro del sol en Prado Nuevo. Lo pudimos mirar sin que hiciese daño a la vista. Yo lo vi de color verde esmeralda y giraba sobre su eje a gran velocidad, soltando destellos de colores. Mi esposa lo veía cambiando de colores, verde, azul, amarillo. Fue algo grandioso. Durante el éxtasis de Amparo, el gentío presenció con viva emoción cómo salían destellos de un intenso amarillo anaranjado a modo de relámpagos zigzagueantes de la base del fresno y de su copa. Esto lo atestiguaron la mayoría de los presentes. También notaron un fuerte e intenso aroma. El padre José Arranz declaró, el 28 de marzo de 1984 en el mismo sol que lucía aquella tarde en Prado Nuevo, vi las imágenes de Jesús y de la Virgen en el interior de dos semicircunferencias como dos fotografías convergentes. Vi el sol sin dañarme los ojos. Ese día todos llevábamos paraguas, pues había llovido pero en un instante se abrieron las nubes y apareció el sol, que empezó a girar como un gran disco cambiando de color. Todos los que allí estábamos presenciamos aquella maravilla. Refiere Esperanza Ridruejo, conocida como Pitita, un día, cuando acabó el trance de Amparo, se nos dijo que mirásemos arriba, que mirásemos al sol.
Estos prodigios, estos fenómenos que suceden con el sol y que parece ser que son prodigios que también sucedieron en Fátima, es algo que realmente no tiene ninguna explicación científica. Pues bien, el sol no se veía, puesto que estaba completamente cubierto de nubes el firmamento. Simplemente diré que yo, al igual que las 40.000 o 50.000 personas que en ese día se reunieron allí, vimos que las nubes se rasgaban y que aparecían unos rayos de una luz tan intensa, tan fuerte que no se conoce en la Tierra, y detrás de estos rayos aparecía como un foco luminoso. Este foco empezó a girar, empezó a cambiar de color, pasó por las tonalidades amarillas, azules, rosáceas y, por si fuera poco, por 4 puntos del universo empezaron a surgir unas nubes también muy extrañas con unas tonalidades rojizas. Todo este fenómeno duró 8 minutos y la secuencia se volvió a repetir 3 veces ese mismo día. Eso es lo que yo puedo decir de lo que he visto. En las apariciones de Medjugorje, un día se vio escrita en el horizonte la palabra Mir, que en croata significa paz. A veces se ha iluminado la cima del monte Križerak, donde hay una cruz, pudiendo verla miles de personas. En los primeros días de las apariciones, la gente veía estrellas caer del cielo y se dirigían a donde estaba la Virgen como si ella fuera un imán. Las estrellas se deslizaban sobre María cubriéndola con un manto de luz y caían a tierra. Al caer al suelo rebotaban hacia el cielo y se multiplicaban al infinito. El milagro del sol, como ocurrió en Fátima el 13 de octubre de 1917, ha sido frecuente en algunas apariciones. El 13 de octubre de 2017 en la ciudad de Benín en Nigeria, al celebrarse los 100 años de las apariciones de Fátima y al hacer la consagración de Nigeria al Inmaculado Corazón de María, se renovó el milagro del sol de Fátima. Los obispos de Nigeria declararon, lo que pasó hace 100 años en Fátima, ha vuelto a suceder el 13 de octubre de 2017. ¡Qué gran milagro de N! Señora de Fátima! En Roma, en el lugar llamado Tre Fontane, María se apareció varias veces a partir del 12 de abril de 1947 a Bruno Cornacchiola y a sus 3 hijos. Él era adventista y se convirtió. La Virgen se le siguió apareciendo otras 26 veces en años posteriores. El 12 de abril de 1980, a los 33 años de la primera aparición, en una misa a la que asistieron 30.000 personas, todos pudieron ver el milagro del sol de Fátima, girando vertiginosamente sobre sí mismo. El disco solar podía mirarse sin causar daño a los ojos. Este milagro se repitió el 12 de abril de 1982. Agua milagrosa. El 14 de junio de 1981 dijo la Virgen María en el Escorial, si hacen lo que yo digo habrá curaciones. Esta agua curará, se refiere a la que emana de la fuente que hay allí. En agosto de 1993 algunos expertos del Ayuntamiento de El Escorial analizaron el agua y se vio que estaba contaminada. El análisis fue realizado por el Instituto Bacteriológico de Majadahonda, que advirtió que en el agua se encontraron elementos altamente contaminantes, lo que suponía grave riesgo para la salud de las personas que la bebieran. Las autoridades municipales pusieron un letrero, agua no potable contaminada 27/8/1993. Los vecinos mostraron su extrañeza porque desde tiempo inmemorial esa agua era utilizada sin ningún problema y desde hacía 12 años era utilizada por los peregrinos que visitaban el lugar. Se investigó y se descubrió que alguien con torcidas intenciones había levantado la compuerta de un colector de aguas fecales, situado a unos kilómetros de El Escorial, provocando así la mezcla de esas aguas fecales con las aguas del manantial. Se subsanó el hecho y después los peregrinos pudieron usarlas de nuevo y llevarlas a sus casas para los enfermos. Y estas aguas, bendecidas por María, siguen bendiciendo y sanando enfermos para gloria de Dios, honor de María y provecho de nuestras almas. El padre José Arranz. El padre José Arranz nos cuenta, yo fui a Prado Nuevo a rezar el rosario por primera vez el 13 de agosto de 1983. Al terminar, varias mujeres me preguntaron por la veracidad de las apariciones. Yo les dije que no podía saberlo, advirtiéndoles, eso sí, de que allí se rezaba con devoción. Fíjese si era escéptico entonces que, cuando Luz Amparo me besó la mano al saludarme, todas las mujeres que había alrededor, excepto yo, se sorprendieron del intenso olor a rosas que envolvía el ambiente. De regreso en Alpedrete, mi familia percibió en mi mano el mismo intenso perfume. Más tarde, estando Amparo hospitalizada el 25 de marzo de 1984, toda la clínica era un completo perfume a rosas. Aún así, permanecí mucho tiempo sin creer en la sobrenaturalidad de los hechos.
Iba al prado a rezar el rosario en compañía de Luz Amparo. Ella misma me recordaba luego que, de vez en cuando, yo me acercaba para comprobar si intentaba o no entrar en éxtasis. Mi escepticismo, como digo, duró mucho tiempo, hasta que llegó un momento en que se impuso la realidad, que me indujo a creer finalmente en una intervención divina, mi propio cambio de vida. Cierto que hasta ese momento nunca había dejado de celebrar misa ni de confesar con frecuencia, atendiendo así a mis obligaciones como sacerdote. Pero tampoco es menos cierto que jamás observé esas exigencias como debería haberlo hecho, o como por la gracia de Dios hoy intento cumplirlas. Me refiero, por ejemplo, a dedicar media hora o una entera a preparar la misa y otro tanto a la acción de gracias tras la celebración. De ese modo, más que influir en mí las confesiones y cambios observados en los penitentes, lo hizo mi nueva experiencia como sacerdote. Hasta tal punto sucedió así que, sin dejar jamás el sacramento de la penitencia, hice una confesión general con el padre Alfonso. Julia Sotillo. Julia Sotillo manifiesta, si me hubieran dicho al principio que terminaría viviendo en una comunidad, con un hijo sacerdote y una hija monja, jamás lo hubiese creído. Fíjese lo que le digo, aceptamos un régimen de vida como el de los primeros cristianos, basado en la pobreza, la castidad para el que la acepte y la obediencia. De la noche a la mañana, nos quedamos sin casa propia ni cuentas corrientes. Todo absolutamente lo aportamos a la comunidad. Es obvio que recibimos una gracia tumbativa para dar ese paso. Especialmente en lo que a mí respecta, pues siempre había pensado en jubilarme cuanto antes y vivir lo mejor posible en un pisito de la costa mediterránea. Hasta que Amparo me preguntó un día si quería ingresar en la comunidad. Al principio, le di largas, aduciendo que prefería vivir a mi aire con independencia. Pero en enero de 1990 ingresamos finalmente los 4, de común acuerdo, en la Magdalena. Siempre recordaré la noche de fin de año que cenamos sopas de ajo en desagravio por los pecadores y rezamos luego el rosario. Entonces yo le dije al Señor, entre 40 millones de españoles me tienes que elegir a mí para esto. Ahora, en cambio, le doy gracias a Dios todos los días por la familia que tengo 37. El ángel San Gabriel. Era el ángel custodio de Amparo. A veces tomaba su figura, mientras ella estaba en otra parte. Así vemos a este arcángel preparando la comida, lavando la terraza, aconsejando a personas que llegan a la casa donde ella trabaja, cenando alegremente con la familia Martínez, Sotillo, en una palabra, haciendo las cosas más sencillas como humilde empleada de hogar y transmitiendo a todos amor, alegría y paz. Veamos algunos hechos concretos de la actuación de su ángel, que era para ella un verdadero amigo, inseparable, que la cuidaba, aconsejaba y ayudaba en todo. Un día Amparo declaró, van a tratar de secuestrarme. En efecto, unos días después, una mañana temprano viniendo de su casa al trabajo la abordaron en un callejón primero un coche con 3 personas que le preguntaron por la Oficina de Información y Turismo, a los que contestó que subieran más arriba y preguntaran. Entonces ellos le dijeron que subiese al coche con ellos y los acompañase. Bajó del mismo coche una chica invitándola a subir porque ellos no sabían dónde era. Iba a subir cuando dice que notó el perfume del ángel y oyó una voz muy clara, no montes. No montó, sino que continuó su marcha al trabajo. Al llegar al otro extremo del callejón, había otro coche ocupado por 4 personas que le preguntaron por una pensión. Les indicó el Hostal Vasco. Ellos insistieron en que subiera y los acompañara. Ella naturalmente dijo que no. Respondieron ellos que qué poca caridad, que montara y que ellos la traerían después al trabajo. Pero ella siguió andando al mercadillo de los jueves sin hacer más caso. El ángel la había prevenido. Otro día estaba Amparo desayunando con los niños de Julia y Miguel. Amparo se estaba riendo y el ángel le dijo, no te rías tanto y reza por lo que hoy va a suceder en el Escorial. Más tarde tuvo un éxtasis en el que vio muchos niños en un gran peligro del que eran sacados como podían. Entonces se enteraron del suceso de las italianas, que consistió en que había habido una fuga de gas en un colegio de niños llamado de las italianas. Amparo había llamado a Madrid a Julia, diciéndole lo que había presentido, por lo que de momento quedaron las dos preocupadas. Amparo en el éxtasis había ofrecido sus agudos dolores por el mejor resultado del presentido suceso. Basilio Pacheco manifestó, innumerables veces he visto contestar a Amparo mirando al ángel y contestando cosas que era imposible saberlas si no fuese por una revelación especial. La presencia de su ángel la he sentido por el perfume que exhala. Un día el teléfono de la casa donde trabajaba estaba averiado.
Amparo insistió a Miguel, el dueño de casa, que llamara. Miró hacia arriba como suele hacerlo cuando quiere consultar algo con su ángel o pedirle ayuda y a continuación descolgó el teléfono y funcionaba, permitiendo hacer 3 llamadas y después se cortó de nuevo 40. El ángel le había arreglado el teléfono para hacer 3 llamadas importantes. Una niña de 3 años de edad, llamada Mónica, estaba junto a la puerta de la calle y Amparo a una distancia de ella de unos 3 metros. Amparo la miraba fijamente y dijo, «Oled la mejilla de la niña». El ángel la ha acariciado y la ha besado. Efectivamente los presentes olieron un perfume de rosas. 41. Beatriz, la hija de Julia Sotillo, le dijo un día a Amparo. «Amparo, a mí nunca me toca el ángel. Echa la mano hacia atrás y hacia arriba». La niña estaba sentada en un sofá y Amparo a unos 3 metros de distancia. Beatriz echó las manos hacia atrás y no palpó nada. Le dijo que subiera un poco más la mano y, sin tocar nada que nosotros viéramos, le dijo, «Huélete la mano». Y lo mismo ella, la niña, que todos los demás, olieron el grato aroma de rosas. Amparo dijo que la había tocado el ángel. Este mismo caso había acontecido unos días antes con Mónica, de 3 años, en la casa de Julia y Miguel. Otro caso curioso, baja Miguel con unas mandarinas para los niños, de postre. Por la escalera suben Amparo madre y Amparo hija con las manos ocupadas con platos. Miguel les pone a cada una mandarina en la boca. Cuando llegan arriba, Amparo madre se ha comido la mandarina mondada, mientras Amparo hija la tiene todavía en la boca sin mondar. Extrañada de que su madre se la haya comido ya, oye con gran sorpresa que el ángel se la ha mondado. Caso semejante cuenta también Jesús, el hijo de Julia y Miguel, acerca de una manzana que instantáneamente le monda a Amparo el ángel. Nos dice Julia Sotillo, llegamos al convento de Carmelitas Descalzas de Alcalá de Henares el 9 de febrero de 1982. Entramos al locutorio a hablar con las monjas. Ellas estaban muy contentas y nosotros también. El ángel, según Amparo, estuvo marcando las frentes de algunas monjitas. También a Juan, hombre piadoso que lleva la imagen de la Santísima Virgen por los pueblos y a otra señora. La tarde fue maravillosa. Alrededor de las 10 de la noche, salimos para Madrid y vinimos comiendo en el coche unos bollos que nos habían dado las monjas y rezando el rosario. Llegamos a casa sobre las 11 y pasamos a casa de Marcos a recoger a los niños, nuestros hijos. Con nosotros había venido todo el tiempo Amparo, bueno, eso era lo que nosotros creíamos. Llegamos al portal, Amparo quedó esperando en el coche a que Miguel subiera a casa a los niños con Julia, lo que hizo sin entretenerse. Pero al llegar abajo, Marcos le dijo que Amparo se había ido ya. Como en el coche se había dejado algunas cosas suyas, fue Miguel a llevárselas a su casa, no encontrándosela ya por el camino. Pero la sorpresa fue mayor, cuando vio que Amparo estaba sentada en un sillón de su casa con toda la familia. Ella estaba ya en bata y camisón y le dijo a Miguel que, como había terminado pronto, se entiende su trabajo en casa de Julia y Miguel se había venido a su casa hacía ya un buen rato. Miguel dejó allí unas botas que ella se había dejado en el coche, marchándose en zapatillas, más el paquete de dulces de las monjas. Extrañado Miguel de verla allí tan sosegada, preguntó a los allí presentes Nicasio y algunos de sus hijos. «¿Hace mucho que ha venido Amparo?» A lo que ellos contestaron, como 1 hora u hora y media. Esto lo reafirmamos insistentemente al día siguiente. Sospechamos que la que estuvo con nosotros fue Amparo y el que estuvo con los suyos fue el ángel Gabriel. 43. El ángel San Gabriel sabía de planos, pues en la construcción del edificio de Torralba del Moral, Amparo corrigió los planos del arquitecto, según dijo, bajo dictado de su ángel. Su ángel la cuidaba mucho y, cuando tenía las estigmatizaciones, estaba con ella, consolándola y, al terminar, ella veía cómo le limpiaba las heridas. La sangre era como absorbida milagrosamente. El 29 de enero de 1982, al terminar el desayuno, Amparo dijo a Julia que el ángel Gabriel le había dicho que las mañanas de los viernes debía emplearlas en oración. Julia le dijo que se retirara a su habitación, que ella, Julia, haría las tareas. A las 3:30, Julia se tenía que ir con su hijo, pero no encontraba por ninguna parte el abrigo. Sube el conserje a buscarla para marchar al Escorial de abajo, encontrándola muy apurada porque no encontraba el abrigo. Julia le dijo: «Fíjate que no encuentro el abrigo y no me atrevo a entrar en la habitación de Amparo».
En el mismo instante se abre la puerta y sale Amparo con el abrigo, el gorro y los guantes, pero hasta el niño, Jesús, hijo de Julia, se dio cuenta de que no era ella, Amparo, sino el ángel. Entonces Julia le preguntó, ¿ya se te ha pasado? Y contestó, no, todavía no. El 29 de mayo de 1982, Julia estaba buscando unos cordones de las botas de invierno de su hijo Jesús. No hallándolos por ninguna parte, preguntó a Amparo, que no sabía ni qué cordones eran. Estaba Julia sentada en el borde de la cama, registrando la mesita de noche, cuando oyó hablar a Amparo en un susurro a sus espaldas. Se volvió Julia y la vio con los cordones en la mano. Tenga, pero el ángel dice que no se enfade. Se comenzó a rezar el rosario los miércoles a las 4 de la tarde, en una casa próxima a donde ella trabajaba. Terminado el rosario, ella se ponía a explicar lo que le acontecía y lo que el Señor y la Virgen deseaban, con una elocuencia muy superior a su capacidad. Entonces se percibía el ambiente impregnado de un aroma a rosas muy intenso que ella decía que era producido por el ángel. Este aroma era el mismo que habíamos notado a últimos del mes de enero en casa de Miguel, cuando de pronto se le pusieron los ojos muy brillantes, lo que motivó que Miguel le preguntara: ¿Es que estás viendo al ángel? Ella se sonrió dando a entender que el ángel tocaba a Isidra, por lo que le dijo que se oliera la mano, lo que Isidra realizó percibiendo entonces el olor a rosas. Manifestó entonces en broma su esposo Josafat algo de decepción por no verse el digno de semejante dicha. Bajando la escalera para marcharse a casa, Amparo suplicaba al ángel le concediera idéntica gracia al esposo Josafat, lo que tuvo efecto estando ambos ya en la calle, donde Amparo le dijo que tenía el ángel a la izquierda, que extendiera la mano para ver si le tocaba. Así lo hizo Josafat, advirtiéndole a Amparo que ya lo había tocado con el dorso de la mano izquierda. Efectivamente, Josafat se olió dicha mano en el dorso y comprobó la verdad, percibiendo un fuerte aroma sumamente agradable, llenándola de gozosa satisfacción. Luego en casa, dio a oler su mano a sus hijos, quienes percibieron el aroma, y al mismo tiempo comprobaron la verdad del prodigio, que duró por espacio de 1 hora aproximadamente. El 11 de octubre de 1981 Amparo estuvo en Roma y asistió a la audiencia papal. Pudo entregarle al Papa Juan Pablo II un sobre, que el Papa entregó a su secretario, quien lo metió en su carpeta. El ángel le aseguró más tarde que el sobre estaba en manos del Papa. Un día Miguel y Julia invitaron a Amparo a cenar. Ella estaba muy alegre y feliz y contagiaba su buen humor a todos. La cena resultó un éxito por la alegría que reinó. Al ver que se hacía tarde, Miguel y Marcos fueron a acompañarla a su casa, pero cuando salieron al ascensor, Amparo ya no estaba. Bajaron corriendo y no la vieron. Cogieron el coche pensando que se habría ido andando. La buscaron por el camino, pero no fue posible encontrarla, por lo cual marcharon a su casa a preguntar por ella. Miguel se quedó en el coche y Marcos pasó a casa de Amparo, regresando pálido del susto. Miguel, extrañado, le preguntó qué pasaba y Marcos se sentó en el coche y le dijo de golpe: Amparo no ha estado en tu casa. Entró Miguel a casa de Amparo y vio que se quedaba sorprendido de lo que le decían. Miguel y Marcos volvieron a su casa y se lo contaron a la esposa Julia. Julia quiso comprobar las cosas por sí misma y se fue a la casa de Amparo. Lo primero que dijo Amparo es que no tenía puesta la misma ropa que la que supuestamente tenía en su casa. Ella preguntó si olía a su perfume la Amparo que había cenado en su casa. Julia le dijo: sí, pues precisamente me había puesto ella el pescado y yo le dije que se le había destapado el frasco, en broma, pues Amparo no siempre huele igual, unas veces tiene más olor que otras en intensidad, aunque en calidad siempre es el mismo. Entonces dijo Amparo que no temieran, que era el ángel que la había suplantado. 46. El ángel había cenado con ellos después de preparar la cena y había repartido amor y alegría celestial. Julia Sotillo observó que, cuando la Amparo que se presenta es su ángel, tiene un movimiento de manos y un hablar pausado, además de ese perfume celestial inconfundible. Un día Julia quiso asegurarse que era el ángel, pues vio por el jersey que tenía puesto, pues era calado, una cosa como de oro a la altura de la cintura, y quiso tocarlo, pero ella, el ángel, no se lo permitió, retrocedió y puso las manos por delante en señal de protección y se metió en la cocina. Cuando al día siguiente le explicó todo eso a Amparo, le dijo que, cuando es el ángel, lleva siempre esa protección. Julia Sotillo manifiesta: hoy 10 de febrero de 1981 Amparo ha venido muy pronto. Cuando he salido de la habitación, ella estaba ya fregando la terraza.
La he llamado y cuando ha llegado, le he dicho amablemente, desde luego, guapa, vaya vida que te llevas. Así no se puede. Ella se ha echado a reír y no me ha dicho nada. Nos ha puesto el desayuno y la he visto muy seria. Le pregunté si le había pasado algo y me dijo que no. La hora se nos echó encima y, como siempre, todos corriendo para no llegar tarde. Cuando llegamos a la calle y la vi andar, me di cuenta de que no era ella, pues tiene algo inconfundible, todo lleno de perfección. La dejamos en la lonja y nos esperamos expresamente para ver cómo se iba. Al llegar a la puerta del monasterio, se ha vuelto en redondo y nos ha dado la bendición con la mano, como suele hacerlo su ángel, quien bajo su figura había estado fregando la terraza. El 6 de julio de 1982, nos encontrábamos viendo la televisión con unas amigas en el comedor de casa cuando sentimos un ruido en la entrada. Nos levantamos a ver lo que era y nos encontramos con que las puertas que rodean la entradita estaban cerradas y en el medio se encontraba Amparo. Nos extrañó verla allí, sin hablar nada, muy sonriente, las manos cruzadas, ojos rasgados y el pelo peinado hacia atrás, aparte de que el color era más rubio o más brillante, también era más alta y delgada. Nos imaginamos enseguida que era el ángel San Gabriel. Al extrañarnos de verla allí en medio y sin saber por dónde podría haber entrado, Beatriz le pregunta: ¿De dónde vienes? A lo que respondió ella: ¿de dónde vengo? Pues del cielo. Al decir esto, nos sonrió, abrió la puerta de la calle y, sin decir nada, se marchó. Yo me asomé por la mirilla, pero allí ya no había nadie. Dejó por la entrada un aroma muy agradable mezclado a rosas e incienso. Era su ángel. Cuentan Marcos Vera y Julián Argüello. El 7 de agosto de 1982, me dirijo a la cocina para preguntar a Amparo dónde podría hallar papel para calzo de la mesa. Encuentro la puerta de acceso cerrada, por lo que llamo y abro seguidamente, encontrando en la cocina a Amparo, aparentemente que estaba hablando en plan de aconsejar con José Luis, esposo de María Ripalda. Al verlos me disculpo por darme la sensación de que les he interrumpido en algo serio que trataban. Dirigiéndome seguidamente a Amparo, a quien pregunto por el lugar donde puedo coger papel para el calzo de la mesa. Ella me responde que me dirija al último de los cajones del mueble del comedor. Salgo y cierro la puerta. Un cuarto de hora después le relato lo anterior a Amparo, quien, sorprendida, me asegura que ella no estaba en la cocina hablando con José Luis, sino en un extremo de la casa haciendo las camas.